Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aquí estamos en el 5 de Ramadán con nuestro ayuno, alhamdulillah. Y quiero seguir hablando sobre el imán, sobre la fe. Y pues las primeras dos pláticas, pues hablé de que hay muchos aspectos del imán, ¿no? De la fe en general. Pero hay un aspecto que es muy importante y es nuestra creencia, o sea, ¿qué es lo que realmente creemos? Porque el Islam está definido en ese aspecto, o sea, tenemos nuestras creencias básicas. Y les digo que con la revelación, porque creemos que Allah se comunicó con el hombre, tenemos cosas, enseñanzas específicas sobre el mundo que no vemos, sobre Allah, sobre sus ángeles, sobre la vida que viene, sobre lo que pasó en el pasado con los profetas, ¿no? Cosas, señales del día del juicio, cosas que vendrán. Todo esto pues no lo podremos saber por experiencias o por ciencia experimental. Simplemente creemos y afirmamos. Y les hablé que grandes sabios han escrito diferentes tratados y han hablado del tema. Han hablado del tema de lo que se conoce como imán o como akida o como creencia en general. La cabeza de la creencia, lo más importante de la creencia, es creer en Allah, ¿no? Y ya les hablé del tawhid, o sea, el dirigir. El tawhid tiene tres partes, les estoy explicando, o sea que los ulama lo estudian de diferentes ángulos, ¿no? Pero el Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab hizo un énfasis importante en verlo por tres perspectivas importantes. Uno es el tawhid rububiyya, del que de por sí Ibn Taymiyyah y otros ulama hablaron, que pues es saber que hay un solo Dios creador, el que controla todos los quehaceres del universo. Pero el verdadero tawhid es en tu culto, cuando diriges tu culto, si le estás pidiendo, por ejemplo, directamente a Allah. Esto es lo más importante del tawhid. Cuando diriges tu culto, ¿no? Directamente a Allah. Para esto vinieron los profetas. Este dua, tu relación directamente con Allah es la médula espinal. Es la médula espinal, que cuando pidas, le pidas directamente a Allah. Esto fue la invitación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a su pueblo. Su pueblo creía en Dios, sabían que había Allah, había un Dios controlador, sabían eso. Como los cristianos hoy, los cristianos saben que hay un Dios, le llaman Padre, no hay que atribuirle estas cosas. Y este es un aspecto del tawhid, de los nombres y las atribuciones, o el nombre y los atributos de Allah, que es la tercera categoría. Pero esto es otro tema, donde también hierran, donde también hacen error los cristianos, y muchos también, inclusive muchos musulmanes, atribuyen o no atribuyen al Creador cosas de su propia imaginación o de lo que ellos piensan. Nosotros nos basamos en el Corán, en la Sunna. Pero uno de los grandes problemas en la cristiandad, por ejemplo, es de que sí dicen hay un solo Dios, el Dios Padre, el Dios de Abraham o el Dios de Moisés, ese es el que controla todo, pero le piden, a la hora de pedir, le piden a Jesús, como si fuera Él el que les daría, el que los va a proteger, cuando el mensaje del tawhid, la unicidad de Dios, es muy claro. Hay un solo Dios, y este es el que controla el universo y el que controla tu vida y el que escucha tus plegarias y quien las contesta. Esto es lo más importante. Y esto, el pueblo del profeta Mohammed, la gente de la Meca, sabían que había un Dios, creían en un Dios. Allah dice en el Corán, le dice a Mohammed, la insa'altahum man khalaqa sab'a samawati la yaquluna Allah. Si les preguntases quién creó los cielos, dirían que Allah. Pero cuando hacen sus súplicas, cuando le piden, cuando ponen su dependencia en santos, en supersticiones, ¿no? Mucha gente inclusive hay gente que dice que no cree, pero cuando sienten miedo o frío, como dicen por ahí en mi pueblo, pues tocan madera y hacen,
dicen que como que son ateos, pero tienen todo chorro de supersticiones, ¿no? Cargan talismanes o su patita de conejo y cosas así que, o no camines bajo de la escalera porque tiene la jaula o la cúbata y la vila. No hay poder ni fuerza más que la de Dios. Y bueno, ayer estábamos estudiando un libro clásico que se escribió, que lo escribió el Sheikh Ibn Taymiyyah entre el Azhar y el Magreb. Se conoció como Aqidat al-Wasatiyya porque lo escribió para una persona, un juez, un escolar del Wasat, de un pueblo en el Irak, en el antiguo Irak, ¿no? En el siglo XIII escribió este libro entre el Azhar y el Magreb. Lo escribió para este pueblo y se hizo famoso. Él luego se enteró que estaban repartiendo y se hizo famoso en el Irak. Y les decía que en el Irak de estos tiempos es un poco como vivimos hoy. Se fueron conquistados los musulmanes después de haber sido una gran civilización. Fueron conquistados por los musulmanes y casi todo el Levante, todo el Irak, salvo algunos poblados en Siria, en Damasco. Esto hay que leer nuestra propia historia. En Egipto, que Baibars nos hizo el favor de defendernos contra los mongoles, pero pues gran parte del Jorazán, gran parte, la gran extensión del mundo islámico, de hecho, ya se había hecho, ya estaba bajo manos de no musulmanes y estaban implementando otras leyes y demás, pero luego, alhamdulillah, los mismos descendientes de los líderes de los mongoles se volvieron musulmanes y luego ellos mismos extendieron el Islam. Y esa es otra historia. Pero, pues en el trayecto de esto, pues hubo creencias, ya les he platicado, se empezaron a desvirtuar las creencias de las creencias del Corán y de la Sunna, las que creían y practicaban las primeras generaciones. ¿Ok? Y hay grandes libros y tratados y todo se puede rescatar del Corán y de la Sunna. ¿Ok? Y estamos ahora hablando de los atributos de Allah y les estoy leyendo el tratado de Ibn Taymiyyah, ayer les estuve leyendo y ahorita vamos a seguir ya estuvimos hablando de atributos generales, lo que pudiéramos llamar aquellos atributos que son transitivos, por decir, ¿no? Donde, por ejemplo, Allah es misericordioso, y misericordioso sobre de algo, o sea, su misericordia se muestra sobre algún objeto o sujeto. O sea, Allah, estuvimos hablando también que Allah se enfada, o sea, Allah, ghadab Allahu alayhim, ¿no? Allah se enfada, ¿no? Y hay reglas respecto al entender, obviamente, ya les dije ayer, ya leímos en el tratado que no hay semejanza ni en esto, ¿no? Y hay reglas, 4 reglas, no se olviden de estas reglas. Takayyif, la ta'til, la tahrif, no manipulen las palabras como lo hacían los judíos buscándole cambios a las palabras, y les dije que al estudiar este tema, tratando de estudiarlo a fondo, los judíos del pasado, encontré efectivamente que los judíos, ahora se me viene como que de repente en el cerebro sentí así como que la chispa de quién es este señor, el judío como del siglo antes de Jesús, se llamaba Alejandro, porque muchos se llamaron Alejandro, muchos judíos se pusieron Alexander, Alejandro, porque Alejandro Magno los ayudó. Entonces fue ahí como un convenio y le pusieron muchos, a sus hijos le pusieron Alejandro. Y creo se llamaba Alejandro de Pilón, Pilo, o algo así. Bueno, él tradujo del griego porque tenía la escritura en griego. Esta es otra historia, 300 años, también por Alejandro Magno, uno de sus generales, porque cuando murió Alejandro Magno se dividió en 4 reinados el imperio griego entre 4 generales, y el general Ptolomeo los congregó a los judíos y dijo, bueno, quiero ver qué es lo que creen, quiero ver su ley. Entonces compilaron lo que es
Septuaginto, ¿no? De los 70 sabios de esa época que compilaron la Biblia, que hoy de ahí sacaron la Vulgata, de ahí sacaron todas las versiones bíblicas, pero esta versión bíblica la tradujo Pilón, Alejandro de Pilón, estaba él en Egipto, o Pilón de Alejandría, Filo. Estoy buscando a ver si alguien menciona, o sea, este es un carácter famoso, porque también, como les digo, influyó sobre la cristiandad, Filo. Con el concepto de logos que se introdujo en la creencia cristiana, esto de logos, y que con el logos convirtieron a Jesús en deidad, fue un concepto filosófico griego. El punto es de que los judíos, efectivamente, al traducirlo al arameo, les dije que cambiaban las palabras para que no se entendieran de forma real los nombres de Allah y sus atributos, que lo vieran más metafóricos, no se iban cambiando las palabras y así. Eso se llama tahrif. Entonces Ibn Taymiyyah nos dice respecto a los atributos de Allah, hay reglas. Hay varias reglas, y Sheikh Uthaymin menciona otras. Hay un libro de Sheikh Uthaymin que yo creo que es de los mejores libros en este tema, que él aglomera, esto estamos hablando aquí de Ibn Taymiyyah pues aglomera todos los asuntos que hubo desde el siglo VII hasta el siglo, casi en medio de la historia de la civilización musulmana hasta ahorita, ¿no? O sea, son 14 siglos, él estaba en el siglo VII Hijri, que estamos hablando del siglo XIII, principios del siglo XIV, cuando vivió Ibn Taymiyyah, y él, estudiando todo lo que se había escrito del tema teológico, pues, y él refuta y ve toda la situación y hace diferentes tratados y libros y obras monumentales teológicas increíbles que se deberían de estudiar en las universidades, que ya empiezan a estudiarlas, porque introduce también conceptos muy interesantes para aquellos, por ejemplo, que estudian filosofía teológica y cuestiones, y inclusive introduce algunos aspectos que aluden al pensamiento de esa época, o sea, que estaba él muy adelantado de muchas otras épocas. Pero Ibn Taymiyyah dice que hay cuatro reglas cuando estudiamos los nombres de Allah, ¿no? Uno, que no hay tahrif, o sea, no puedes adulterar, cambiar el texto. No hay takeyyif, o sea, no puedes saber, y es una venta preguntarte, y les dije, le relaté lo que dijo Imam Malik al respecto ayer. No debes de empezar a indagar en cómo Alá hace las cosas, cómo Alá hace esto, ¿no? Decir, empezar a cuestionarse cosas de cómo Alá hace las cosas. Si Alá dice que Él creó con sus manos al hombre, creemos en ello. Punto. ¿Cómo fue? Y solo sabemos cómo fue por lo que sabemos del Corán y lo que dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam y tan, ¿no? Por revelación, ¿no? A veces, pero no lo puedes afirmar ni desmentir, pero en ocasiones también, yo en lo personal, y vemos también que hay ciertos azar y ciertos dichos de los compañeros del profeta que lo tomaron de la israelía, de las historias del pasado de la Biblia, algunos aspectos, pero es muy, o sea, obviamente con respecto a los nombres y atributos de Allah, hay que tener mucha cautela, pero sirven como evidencias secundarias a veces. Yo creo que hay que considerar esto, pero hay que saber que no afirmamos ni desmentimos, ¿no? Respecto a las escrituras pasadas. Esta es una regla islámica porque lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No hacemos tahrif, no hacemos takeyyif, empezar a cuestionar cómo Allah hace las cosas. Allah nos conoce a nosotros re bien, nosotros no sabemos más que lo que Él se ha revelado de sí mismo y lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho sobre Allah, no sabemos nada más. Tenemos experiencias, sí, con la relación, y se sube la fe y se baja y demás, pero respecto a afirmaciones de los atributos y nombres de Allah, no sabemos nada, salvo lo que Él ha revelado a Allah. No hay tahrif, no hay takeyyif, no hay ta'til, no negamos los atributos de Allah.
no lo rechazamos. Y decimos, no, eso no es pura metáfora, eso es metafórico. Eso es muy peligroso porque le está diciendo esto, porque generalmente la gente del Kalam, los Ashari, los Maturidi, les gusta decir de la gente, de los que creen que debemos de tomar la creencia tal cual, como en los tiempos del profeta y de sus compañeros. Ellos dicen, no, es que conforme pasaron y leyeron filosofía y se introdujeron al trivium de Aristóteles, y como en el caso de Al-Ghazali argumenta con puros argumentos aristotélicos, dice, pues nos hemos sofisticado. Y era lo que decía Ma'mun, el Abbasi, el líder Abbasi, cuando empezó su inquisición sobre los musulmanes, de que pues hay que sofisticarnos, ¿no? Entonces empezaron a cuestionar muchas cosas de la creencia musulmana, y como que según ellos, y por ahí, en esas épocas surgió un dicho de esta gente del Kalam que dice, Akidatu Salaf Aslam, ¿no? La akida de los Salaf, ok, pues es segura, agarren esa akida porque es un poco más segura, pero Akidat al-Ashariya, la akida de los Ashari, por ejemplo, es más sabia, ¿no? Pero no, como bien decía Ibn Taymiyyah respecto a este dicho, que ya estaba en la época de Ibn Taymiyyah, decía, no, Akidat al-Salaf efectivamente es Aslam, es la más segura, wa Ahkam, y la más sabia. Y la gente que traía esta akida metafórica, que decían, no, es que Allah dice que tiene mano, pero no significa mano, dice, porque generalmente estos que tienen esa akida dicen que los que decimos que Allah sí tiene una mano, pero con las reglas, ¿va? Que no hay nada semejante y bla, bla, bla. Ellos generalmente dicen, bueno, es que estos hacen mujassama, ellos son los que hacen antropomorfismo, dicen ellos de nosotros, pero realmente los que hacen antropomorfismo son ellos, porque se ponen en la postura, ponen a Allah en el hemisferio, en la dimensión humana, pensando que Allah es como nosotros. Entonces dicen, ¿cómo es que va Allah bajar en la última tercera parte de la noche, ¿no? Para acercarse más al hombre, ¿no? O sea, esto es un aspecto muy particular, ¿no? Porque Él está tan cerca como nosotros, como nuestra vena yugular, pero con su conocimiento, sabe todo lo que pasa, pues no necesita, pero baja de su trono, baja a la última tercera parte de la noche. Entonces estas personas cuestionan, primero dicen, pues no puedes decir que Allah tiene un trono, o sea, que no es un trono real. Claro que es un trono, claro que obviamente no es un trono como te pudieras imaginar, o sea, no hay nada semejante. O sea, el trono de la Wasia, nomás el Wasia Kursihu Samawati wal Ard, o sea, se extiende su trono sobre los cielos y la tierra. O sea, hay mucho que sabemos, y vamos a ir viendo todos estos temas en más detalle, pero estábamos viendo las reglas. No negamos, ¿no? Y les decía rápido, o sea, realmente la más sabia y la más segura y la más sabia es la akida que creer tal como lo creyó Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y si uno que lea el Kitab al-Tawhid del Imam Bukhari, lo lea así tal cual, los 180 hadith que vienen ahí, vas a entender perfectamente cómo Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros entendieron los atributos de Allah. Para mí es el mejor libro que hay para entender nombres y atributos de Allah. Y él le puso Kitab al-Tawhid, y es un libro de veras que todos deberíamos. Lamentablemente no se ha traducido, porque yo creo, mi hipótesis, no he hablado con el traductor al español, pero lo sacaron de una obra resumida de Bukhari, y yo creo que el que resumió era Ashari, porque el asharismo, la gente del Kalam, la gente de la metáfora, y eso no quiere decir que los musulmanes nosotros neguemos la metáfora. Lo único que decimos si hay algo metafórico, o sea, necesitamos evidencia que así lo entendieron los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Y es todo, y sí hay, efectivamente es un tema muy interesante, teológico. Y como les digo, todo hijo de Adán se equivoca.
Entonces nada es irrefutable, ¿no? O sea, pero sí hay ya argumentos muy sólidos. O sea, lo que termina el argumento es una evidencia del Corán y de la Sunna y ya se para la discusión, ¿no? Cuando hay una evidencia que así lo debemos entender. Y estos temas se han ampliado y, y son importantes que nosotros como musulmanes tengamos bien nuestra fe, bien nuestro concepto de Allah subhanahu wa ta'ala, que comprendamos quién es Allah, quién es nuestro creador, porque recuerden lo que se conoce como usul thalatha, o sea, los tres fundamentos de los que ha hablado, por ejemplo, Muhammad ibn Abdul Wahhab, que son las tres preguntas de la tumba, ¿no? ¿Quién es tu Señor? O sea, hay que tener ma'rifatullah, conocer a Allah, saber de Allah, porque lo primero que te van a preguntar en la tumba es quién es Allah. Y te van a preguntar quién es tu profeta. Entonces hay que conocer a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hay que conocer sobre su historia, saber, porque pues eso te va a servir muchísimo, todo lo que sepas de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su historia, su trayectoria de vida, su sira, y también pues toda la práctica y la sunna, o sea, en el salat, cómo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía salat, ¿no? Cómo hacía el ayuno, porque para eso él está, es لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Tienen en el ejemplo de Muhammad un gran ejemplo, pues para eso está Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para darnos el ejemplo y explicarnos las ayas, los versos, y para ayudarnos a comprender quién es Allah y conocer a Muhammad. Y el tercero es conocer el Islam. Ma dinuk, ¿cuál es tu din? O sea, ¿cuál es tu din? ¿Qué es lo que ejerces? ¿Cuál es tu sharia? Y como en las mañanas estoy dando la plática sobre los aspectos sociales, políticos, un aspecto de la sharia que hemos negado como musulmanes desde la caída del Imperio Otomano. Y es algo que en algunos países musulmanes ni siquiera puedes hablar de eso, pero sí es importante que concienticemos. Y les digo, no estoy tratando aquí de formar ningún movimiento ni nada, nomás quiero que empecemos a hacer conciencia de que el Islam, la Sharia, no es solamente cómo hacer la oración, es muchos aspectos. Bueno, vamos a empezar a leer donde dejamos. O sea, terminamos con lo que es el Ghadab de Allah, y les mencioné un verso muy interesante, donde el verso cuando menciona la ira de Allah, que Allah les hace mudayyik, y que era un verso científico, porque Allah dice en este verso que al levantarlo, les voy a volver a leer porque el Islam tiene muchísimas cosas, el Corán, que afirman la ciencia, o sea, muchas cosas, subhanallah, o sea, no es un libro realmente, o sea, no es un libro en sí para eso, o sea, Allah nos habla de varios temas y de repente, pero pone datos que dices, ¿cómo un ser humano, o sea, si es que, como dicen los no musulmanes, es que Mohammed fue el autor del Corán, es que cómo iba a saber Mohammed de tantas cosas científicas, de las divisiones entre los mares, de cómo están asentados los montes, cómo funciona, cómo Allah convierte el agua salada en agua dulce, ¿no? O sea, Allah dice, deberían de agradecer que tienen agua dulce, que Allah ha hecho, parafraseando un poco, pero que Allah ha convertido de ser, o sea, el agua dulce que toman era salada. Ahora, una persona en medio del desierto no entiende esto, ¿no? O sea, no va a entender esto, pero cuando entiendes después lo que es la condensación y todo esto, y muchísimas cosas, les he hablado, por ejemplo, de Surat al-Rum, que nos está explicando Allah, ¿no? Que fuera completamente en un tema diferente, pero dice que serán vencidos los persas en la parte más baja de la tierra, ¿no? Y pues uno hasta te pones a ver el tafsir, pues como que no le buscaban algún entendimiento a eso, cómo fue, la parte al-adna, ¿qué significa adna en la parte más baja?
Y bueno, pero pues ya con Google Earth te pones y ves que es la parte, precisamente es la parte más baja de la Tierra, está como 400 metros bajo el nivel del mar. Y hay muchísimas cosas así, ¿no? Y un verso que estábamos leyendo ayer, que yo, o sea, lo leí, ya había yo leído esto, pero no había contemplado esto, que Ibn Taymiyyah, para comprobar, hablar del Ghadab de Allah, mencionó esto, ¿no? Y este eh, la ilaha illallah. Subhanallah, no lo veo. Bueno, subhanallah, no lo veo. El verso, pues estaba ya خالدين فيها غضب الله عليهم ولعنه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ما ولكن كره الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Mm, qué raro, no lo encuentro. Ayer lo leí, bueno, ayer se los recité. Eh, Subhanallah. Es que ahora lo estoy viendo en inglés, no sé cómo pasó esto. Que ayer estaba viendo en español ahora. Y ahora ya me puse a pensar. A lo mejor estaba leyendo el Sharh, porque también hay muchas explicaciones. Esta es otra cosa, hermanos. De estos tratados, pues ya hay muchísimas explicaciones. Hay tratados de volúmenes a veces sobre un pequeño tratado. Se han hecho volúmenes, ¿no? Por ejemplo, esta Aqidat al-Wasitiyya, hay una muy buen Sharh, se conocen explicaciones de Sharh de Aqidat al-Wasitiyya. Uno muy bueno es el Sharh de Sheikh Husaymin, es muy bueno. Y la traducción de Isa Rojas, ya estoy viendo que estoy yo viendo en inglés, y pues sí me ayudaría mucho ya, ok. Ya estoy viendo el de Isa en español. Ok. Hmm. Pero, no, pues está igual. Pues, subhanallah. Ajá. No, bueno. La ilaha illallah. Qué raro, subhanallah. Bueno, el verso dice que es una cuestión científica, porque dice que Allah hará pequeños los corazones, que oprimirá los corazones de los que merecen la ira de Allah, así como los oprimiría cuando los sube hacia el cielo, ¿no? Entonces, pues estos son datos de presión atmosférica que obviamente hace 1500 años no se entendían. Ok, ahora vamos a otra sección que es sobre la venida del Señor para juzgar a sus siervos conforme a su grandeza. Ahí estabas hablando un poco de esto, del atributo de Allah, ¿no?
cosa en el día del juicio va a ser que Allah va a descender, ¿no? Y la única sombra que va a haber en ese día del juicio, que va a durar mucho tiempo, ¿no? O sea, 50.000 años, el día del juicio, para algunos va a pasar rápido, para otros no. Va a ser otra fase de la vida, así como tuvimos nuestra fase en el vientre materno, nuestro tiempo aquí, el que vale es el de aquí. El de aquí, cuando estamos aquí presentes, nuestras acciones, nuestra fe, aquí es donde nos vamos a preparar para el más allá. El más allá va a tener momentos muy difíciles. Un día va a ser cuando se entreguen los libros, ¿no? Afortunado sea el que reciba su libro en la mano derecha. Y pues mal le va a ir a aquel que reciba su libro en la mano izquierda y por detrás de su espalda. Luego sus obras, habrá otra ocasión que sus obras serán puestas en el mizán, en el balance, ¿no? Para ver si sus obras buenas pesan más que las malas. Y luego habrá el día del hisab, las cuentas, donde uno piensa que ya la libró, pero de repente tienes que hacer cuentas, quedaron algunas cuentas pendientes con la creación de Allah. A lo mejor le debes dinero a alguien, por eso es muy importante en el Islam pagar las deudas, porque en el día del juicio te puede salir un maleante, una persona pero que le debiste dinero y te puede aparecer en ese momento y cobrarte lo que te prestó o lo que a lo mejor en algún día o que robaste ¿no? Y bueno, todo eso. Y bueno, vamos a empezar con la venida del Señor para juzgar. Allah dice en el Corán, dice: ¿acaso esperan que Allah se les presente en la sombra de una nube y venga a ellos los ángeles? Entonces su situación quedaría decidida. Y Allah dice en otro verso: ¿acaso esperan que vengan a ellos los ángeles para tomar sus almas y encontrarse con su Señor el día del juicio, o presenciar un signo que indique la inminente llegada del día del juicio? Y otro verso: pero ella no durará para siempre, y deberéis rendir cuenta el día del juicio, cuando la tierra sea reducida a polvo y llegue el juicio de tu Señor y se presenten los ángeles en filas. Otro verso: y el día que el cielo se abra con las nubes y los ángeles desciendan del cielo uno tras otro. ¿No? Entonces Allah también va a descender y otra cosa, ahorita lo vamos a ver, es de que el creyente va a ver a Allah, ¿no? Vamos a, inshallah, poder ver a Allah. Allah tiene una imagen. Y inshallah vamos a ver este tema más adelante. Ahora, evidencia, o sea, aquí Ibn Taymiyyah dice respecto al rostro de Allah, dice: y solo la majestuosidad y la noble faz de Allah perdurará por siempre. Hay reglas también para esto, porque obviamente Allah es un todo, o sea, entonces cuando hablas que quedará nomás la faz de Allah, no quiere, o sea, obviamente los atributos de Allah están con él, entonces obviamente sus atributos, pero aquí lo que alude a que no quedará nada más que Allah, inclusive los ángeles que también probarán la muerte en este momento, en el día del juicio, todo perecerá y luego serán levantados nuevamente los ángeles. Hazte cuenta que los duerme un ratito a los ángeles y van para nuestro, pero en ese día de repente todo perecerá, solo quedará Allah. Todo, otro verso dice: todo perecerá excepto su faz, suyo es el juicio y ante él compareceréis. Luego también las evidencias de las dos manos. Allah tiene dos manos, porque Allah dice en el Corán: ¿qué te impide hacer la reverencia ante lo que creé con mis dos manos? ¿No? Aquí le está diciendo el Shaitán, cuando el Iblis, Satanás, no quiso
reconocer la creación, no quiso posternarse ante Adán, como el signo de reverencia a la nueva creación de Allah. Pero Allah dice lo que he creado con mis propias manos. Y esto es algo que también coincide con la gente de antes, ¿no? O sea, hay cosas en el libro de Génesis que son todavía de la revelación de Moisés, ¿no? Hay cosas añadiduras, hay tajrif y lo demás, pero esto es también, lo creemos, y ellos, este es un punto de diferencia, ellos ya, hay diferentes escuelas respecto a ellos, cristianos y judíos, cómo han creído respecto a estos temas, ¿va? Como dato cultural, aquí les digo que Maimónides es el gran sheikh, el gran rabino teológico de los judíos. Y tanto los Ashkenazi como los Sfaradi de los judíos siguen sus posturas de creencia. Y él fue influido por los musulmanes del Kalam. Y hizo un tratado para los judíos y les metió ideas del Kalam, que ya tenían desde Filón de Alejandría. Pero aquí como que se lo recalcó y Maimónides pues tomó esta idea de un tratado. ¿Sabe? Como les he comentado, estamos leyendo un tratado de Akida. Estos tratados de Akida pues, estaban en el mundo islámico, y en la época de Maimónides pues él conocía, inclusive yo estoy muy seguro que pude haber conocido este tratado de Akida del Wasatiyya. Sí, podría ser. No, él vino un poquito antes, si no me equivoco, un poquito antes que Ibn Taymiyyah, un poquito antes. Era de la época, inclusive fue el cirujano, Maimónides fue el cirujano, fue doctor de Salahuddin, el famoso, ¿no? Salahuddin era el siglo XII-XIII, entonces Ibn Taymiyyah en el XIII, pero vino después, ¿ok? Pero él seguramente conoció varios tratados, ¿no? De Akida de antes, ¿no? Del Imam Tahawi y de otros, o sea, él supo. Y él siguió el mismo formato, ¿no? Otro verso dice, y lo transportamos en una embarcación construida con tablas y clavos y navegó bajo nuestros ojos. Aquí ya está hablando, espérame. Bueno, ya estábamos hablando de las manos de Allah, y ya nos metimos también a hablar de que Allah tiene ojos. O sea, afirmamos que Allah tiene ojos. Recuerden las reglas, o sea, no hay tamthil, no hay semejanza. Pero dice Allah en el Corán: sé paciente a los designios de tu Señor y entiende que te encuentras bajo nuestros ojos. O sea, Allah los está viendo, estás bajo los ojos de Allah. Y Allah dice también, y lo transportamos en una embarcación construida con tablas y clavos. Y estás bajo y así castigas. Se repite en otro verso lo mismo. Y por cierto que infundimos en ellos, en el faraón y su gente, amor por ti, y creciste bajo mis ojos. O sea, le está hablando a Moisés. O sea que Allah estaba al pendiente de Moisés. ¿Ok? Y bueno, aquí hay muchos versos donde lo está mencionando Ibn Taymiyyah sobre que Allah ve y escucha y es todo vidente, todo sapiente. Ciertamente Allah oyó las palabras de quien discutía contigo, oh Muhammad, acerca de su esposo. Allah es pobre y nosotros somos ricos. O sea, Allah ha oído las palabras de quienes dijeron, ¿no? O sea, claro, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. Y hay muchos versos de estos, ¿no? Fundamento de la astucia y trama de Allah subhanahu wa ta'ala conforme a su excelencia. Pero Él es fuerte en su habilidad para castigar. Y dice, y maquinaron,
pero Alá también maquinó y Alá es el que mejor maquinó. O sea, ellos hicieron planes para hacer el mal, pero Alá hizo planes mejores para los creyentes y el plan de Alá siempre es mejor. Por eso esto es bien importante que los musulmanes entendamos esto. O sea, nosotros no creemos que este mundo, cuando se trata de conspiraciones y todo este rollo, hay muchos musulmanes y mucha gente que de repente le empezamos a dar demasiada importancia a las teorías de conspiración. O sea, hay que tener cuidado, porque a veces estamos atribuyendo a los conspiradores poderes que solo le pertenecen a Allah, ¿no? O sea, ellos planean, ¿no? O sea, ellos, así como dice el verso, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ es que aquí el formato está mal, lamentablemente se descompone, pero se descompone el formato en árabe. Suele pasar, ¿no? Seguramente han tenido esa experiencia cuando trasladan traducciones del árabe, a veces los fonts, ¿no? Las palabras no coinciden. Pero makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Este es el verso. Y ellos planean y conspiran, pero Allah es el que mejor planea y el mejor de los que planean todo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también, hermanos, con estas teorías de conspiraciones. Sí, el hombre siempre está planeando. Sabemos, por ejemplo, que se reunieron los líderes de los Quraysh. Y el Shaitán los ayuda, a estos conspiradores. Y de repente sí vemos algo que y adoran luego hasta al demonio. Y sí, hay cosas de eso, sí. Y sabemos, por ejemplo, la conspiración para matar al profeta, sallallahu alaihi wasallam, que se pusieron de acuerdo los líderes de los Quraysh para matar al profeta antes de que hicieran Hijra, la emigración de Meca a Medina. 7 de ellos se pusieron de acuerdo, los 7 líderes de las 7 tribus más importantes de la Meca, y dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es, lo vamos a matar. Y llegó el Shaitán a su misma reunión en forma de humano y les sugirió cómo lo iban a hacer, ¿no? Que todos agarraran una sola flecha, así que lo mataran todos juntos, para que todos cargaran con la responsabilidad. Y pues Allah ya había planeado mejor, o sea, Allah lo llevó, ya se había ido y encontraron a Ali, y vieron que no era Mohammed, que era Ali. También ahí vemos a Ali, subhanallah, ¿no? Su fuerza de imán, que se resignó, o sea, él aceptó estar ahí en lugar del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues era de la familia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y él seguramente él fue el primero en poder ofrecerse para esto, ¿no? Porque déjenme les digo, hermanos, todos los sahaba hubieran hecho esto, ¿no? Esta es la diferencia entre los sahaba y nosotros, lo que a veces no entendemos. Y los shías, aclaro esto porque los shías luego dicen es que el amir, o sea, antes que Abu Bakr, antes que Omar, el amir tuvo que haber sido Ali. Uno de los típicos argumentos es que Ali fue el que se entregó. No, o sea, Ali fue el que estuvo informado de esta situación porque Ali vivía en la casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era un joven, estaba ahí, era como el hijo adoptado, por decir, pero sabemos como musulmanes, ¿verdad? Es que eso es lo que me preocupa. A veces tenemos que subir nuestro nivel de conocimiento, hermanos. Es bien importante. Es bien importante. Con estas pequeñas pláticas no es suficiente estar escuchando de aquí y allá. Tenemos que estudiar bien nuestro team. Porque la verdad sí es medio cansado estar explicando cosas que a veces son muy obvias. Pero les explico. Y no lo digo de una forma pedante. Pero sí los digo porque sí me canso. Pero, o sea, esto es una cuestión de los shías. Me salgo para aclarar unos temas, pero luego veo que tengo que aclarar otros temas porque luego pienso que a lo mejor no lo saben. Yo sé que hay hermanos que sí. Pero algo los shías siempre dicen es que Ali fue el que no. Yo les digo, cualquier sahaba de los muhajirun y de los ansar hubieran hecho. Y no tendría que haber dicho a Muhammad sallallahu alaihi wasallam esto. Simplemente Muhammad dice, oye, me informó Jibril alayhi salam que va a pasar esto, van a venir a matarme, ¿no? Pero Ali fue el que voluntariamente dijo, ¿no? Entonces, el punto aquí, ellos planean,
Inclusive el Shaitán les ayuda para hacer todo, pero Allah es el que mejor planea, ¿no? Por ejemplo, ahora ahí están diciendo que esto fue algo ingeniado por los líderes del mundo y que quieren disminuir la población mundial con la pandemia. Y, subhanallah, hermanos, o sea, no le demos demasiado poder a estos conspiradores y que la teoría de la conspiración y se vuelve la barda. O sea, todo viene de Allah y Allah es el que mejor planea. Y sí, ahora sin duda hay gente que está aprovechando las circunstancias. Pero ojo, porque hay un hadith clarísimo que dice que el ta'an son castigos de Allah. ¿Ok? Entonces sí, no, hay que tener humildad en esto y saber que Allah nos está probando. Allah nos está probando. ¿No? Y hay que tomarlo en serio. Y que inshallah salgamos vencedores de esto. Que podamos aprovechar estas circunstancias y podamos regresar al honor de Allah. O sea, el honor de la Shariatullah. Que podamos aprovechar esto y que vuelva a ser respetado la palabra de Allah. Esto es lo que debemos de hacer, hermanos. En otro verso también dice: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. En otro verso, Surat al-Namla, las hormigas, dice: y tramaron un plan, pero sin que se dieran cuenta, nosotros habíamos tramado otro, o sea, Allah. Entonces estos son atributos de Allah, o sea, Él planea, ¿no? Otro verso dice: innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Muchos memorizan este verso porque es de las últimas suras que memorizamos, ¿no? Ellos traman, pero yo también tramo, o sea, Allah. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Allah perdona y es indulgente. Bueno, de esto hay muchísimos versos en el Corán, todos sabemos esto. Si manifestéis una buena obra o la ocultéis, y si perdonéis algún mal, sabed que Allah es remisorio, poderoso, ¿no? Un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam dice: Inna Allahu afu wa yuhibbul afwa fata'afu. Dice: Allah ama a quienes buscan. Allah es el perdonador, ama a los que buscan su perdón. Así que buscan su perdón. O sea, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía istighfar 100 veces al día, hacía 100 veces al día. Astaghfirullah. Y subhanallah, y cuando decía inclusive después del salat, es una sunna, después del salat, terminando el salat, astaghfirullah, astaghfirullah alladhi la ilaha illahu, astaghfirullah. O sea, después de una adoración, ¿no? Por alguna distracción, por alguna cosa, que astaghfirullah, pedimos istighfar, astaghfirullah. Que Allah hay que buscar el perdón. Hay muchísima bendición en buscar perdón, porque realmente la salvación en el Islam es con la humildad y saber que solo con la clemencia y misericordia de Allah. Bismillah. Y aquellos que perdonen y les disculpen, ¿acaso no améis ser perdonados por Allah? ¿No? Allah es indulgente, misericordioso. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: man la yarham la yurham. O sea, quien no tenga misericordia sobre la gente. O sea, había un señor que no vio al profeta besar a los niños. Dice: oye, yo tengo niños y nunca los beso. Y dijo: el que no tenga misericordia no recibirá misericordia. O sea, hay que ser clementes, hay que ser bondadosos. Este es un verso que hoy también en Surat al-Nisa está el verso de, o sea, hacer la bondad, y Allah describe a quienes debes hacer bondad. Y subhanallah, la lista es larga. A los vecinos, a la gente cercana a ti, a la gente que es lejana de ti, a tus familiares, ¿no? O sea, la lista, tus padres, ¿no? O sea, la bondad. Y pues esta es una forma de adoración pues que no está prescrita, pero pues tienes que hacer bondad, ¿no? Dar caridad, tener cuidados con la gente a tu alrededor. Esto es una parte de tu religión. El poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es todopoderoso, y hay muchos versos. Un verso del Corán, pero el verdadero poder pertenece a Allah, walillahil izzatu y a su mensajero y a los creyentes. O sea, el izza aquí
El Izza es como, no es necesariamente el poder, aquí la traducción. El Izza es como el honor, el Izza. Y pues los musulmanes querían la Izza también, el honor, como hoy, ahorita les mencioné, ¿no? O sea, necesitamos que el Izza del Islam y que empiezan a respetar y no hablar tantas porquerías respecto a los musulmanes que dicen hoy. O sea, nos denigran a veces con ideas que respecto al Islam que son mentiras. O sea, queremos que la Izza al Islam regrese. Pero el verdadero poder pertenece a Allah. El verdadero Izza, la Izza. Lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Al-Izza. Bueno, dijo Iblis, juro por tu Izza, por tu poder, que les descarrié a todos, que les descarriaré a todos. O sea que, subhanallah, el shaitán, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. El shaitán le dice que por tu honor, la aguyannahum ajmain, voy a tratar de aguyannahum, al gawa, de confundirlos, de engañarlos, de descarriarlos, de meterles ideas. Subhanallah, esto es algo increíble. Bueno, lo vamos a dejar ahí, inshallah. Mañana seguiremos viendo otros puntos de este tratado de Akida. Aquí Ibn Taymiyyah nomás está diciendo primero algunos puntos sobre los atributos de Allah y luego entra a materia, ¿no? Ahorita nomás está dando, esta es la pura entrada, inshallah. Y, subhanallah, Ibn Taymiyyah escribió volúmenes de esto porque pues hubo muchas creencias que se formaron para empezaron a decir cosas que no son, ¿no? O sea, la cristiandad, por ejemplo, es un perfecto ejemplo. Los padres de la iglesia, hasta que establecieron su creencia bizantina en el siglo finales del cuarto siglo, habían inventado ya un chorro de cosas respecto a Jesús y lo que decían de Dios, y pues convirtieron a Jesús en deidad, vaya su madre. Y es interesante que Allah dice en el Corán, porque estos son algo, o sea, todavía no se cimentaba esto dentro de la creencia cristiana. Primero había en el credo bizantino la postura de la madre de Jesús no había quedado todavía como en divinidad, ¿no? Pero pues ya hoy en México pues ya es una divinidad, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pero es interesante que Allah dice en el Corán que va a interrogar a Jesús, ¿no? Y Allah le preguntará, tú les dijiste que te adoraran a ti y a tu madre. Entonces sabemos ya, en los tiempos del profeta Muhammad, los musulmanes ya sabíamos que estarían convirtiendo a la madre de Jesús también en deidad. O sea, no nos espantamos cuando encontramos la Virgen de Fátima, cuando vemos a Guadalupe, porque a los mismos cristianos en el siglo IV, pues yo creo no hubieran imaginado, muchos evangélicos se asustan cuando ven cómo adoran a la Virgen, ¿no? A mí me tocó ver eso de experiencia, ¿no? Con cristianos protestantes de Estados Unidos, dicen, no, allá en México se pasan la mano con la Virgen y que toman a la Virgen como una deidad. Y bueno, estas son cómo van cambiando las creencias, por eso tenemos que tener firme y entender los conceptos de quién es Allah, cuáles son los atributos de Allah, cosas básicas, hermanos, que hay que entender. O sea, también nos dio corazón, pero nos dio cerebro. O sea, hay que entender lo que Allah habla de sí mismo. Y es muchísimo. Conocer, por eso dice quien conoce a Allah, quien memoriza, quien comprende man ahsaha, quien comprende los nombres y atributos de Allah, entrará al paraíso, porque pues esto es parte de, o sea, saber quién es tu, cuando Allah dice en el Corán, Abdullahi bi asma'il husna, haz dua a Allah por medio de sus atributos, sus más bellos, sus nombres más bellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estás pidiendo perdón, oh perdonador, ya ghafir al-damb,
oh ya Rahman, oh misericordioso, ya Afu, o sea, Afu Anna, ¿no? Si estás buscando Izza, ya al Aziz, antes del Izza, ¿no? Pídele por sus atributos, saber cómo tener una relación con Allah, lo que estás buscando, ¿no? Eh, y así muchas cosas, ¿no? Tenemos que conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا الله واستغفر الله واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله